Buenos días o buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo para seguir con la clase el curso de Introducción a las Ciencias Sociales. Mm, Pues ya vi algunas reacciones ahí en el video, al menos la asistencia, por correo electrónico, algunas preguntas. Mm, este, para eso les dije la vez pasada que si tenían dudas, pues que me preguntaran, para que no se queden atrás. Por ejemplo, si no tienen bien claro qué es un control de lectura, o sea, es muy sencillo, pero a veces no nos gusta preguntar. Pero más vale preguntar y quitarnos la duda, ¿verdad? Entonces, mm, creo que vamos bien hasta ahorita, como todo, unos más adelantados que otros. Como les dije, tengo un registro de quienes entregan los trabajos primero, pero siempre me gusta que sean los primeros y que esté bien, ¿verdad? O sea, eso está excelente, ¿no? Me gusta mucho. Bueno, pues la vez pasada, la clase anterior, hablamos del estudio de las ciencias sociales. Llevamos una secuencia, hablamos de la sociedad, hablamos de la ciencia, hablamos de la ciencia social y de las ciencias sociales. Así es como hemos ido llevando más o menos aspectos de este curso y con algunas tareas. En esta semana les dejé unos conceptos. Es una tarea sumamente sencilla porque pues es tan sencillo que se metan al Google, se metan a un diccionario de términos de una universidad o donde sea, o que establece conceptos y buscan esos conceptos ahí, ¿verdad? Muy bien. De cierta manera, pues los dejé descansar un poco, ¿no? En cuanto a la tarea, porque el control de lectura, pues sí conlleva más, un poquito más rigor, ¿no? Quiero comentarles nada más que los controles de lectura no nomás copien y peguen para decir, voy a hacer un resumen. Ustedes ahorita en la universidad se tienen que acostumbrar a, si les piden conceptos, está bien, pero si se le pide un reporte de lectura, no es, si es una síntesis, sí, es un resumen, sí, pero es un resumen tuyo, que a la postre va a derivar en lo que se llaman ensayos. No sé si en la prepa no creo que les hayan dejado ensayos, y les dejaron, pues qué bueno. Pero yo hacía resúmenes en la primaria, en aquel tiempo no existían las computadoras, copiaba y pegaba, por decir así, pero con mis manos, ¿no? Pero no nos pedían tanto que fuera de nuestra opinión o lo que nosotros pensábamos, ¿verdad? Entonces, sí les quiero decir eso, que el control de lectura es, en la medida de lo posible, eh, sus palabras, sé que es complicado, se pueden tomar ideas del texto que se está leyendo e intentar parafrasear, decir lo que más que se pueda con sus palabras, si se puede citar, pues citar, y la conclusión ahí sí tiene que ser totalmente, ¿no? Sus palabras, porque por ahí me llegó una tarea muy suave, ¿no? El acomodo, pero pues todo era de otra persona, o sea, no había, salvo el comentario final, ¿no? Este, o sea, de perdida, o al menos, si van a copiar y pegar algo, está bien, pero modifíquenle un poco el texto, ¿no? O sea, y es sencillo, pues, es decir, parafrasear, ¿no? O sea, ya se los he dicho otras veces. Entonces, por ejemplo, si el autor dijo, bueno, el objeto de estudio de las ciencias sociales es estudiar al hombre en la sociedad y su interacción con otros seres, pues ustedes pueden decir, el principal objetivo del estudio de la ciencia social se sugiere que es la convivencia del hombre y del individuo, hombres y mujeres, y las distintas relaciones que existen entre ellos. O sea, dije lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Entonces, ya le pones tu toque. En fin, ¿no? Algo así. Bueno, vamos a seguir. La clase del día de hoy es ya adentrarnos un poquito en lo que son las corrientes del pensamiento. Pero antes de entrar en esto, me gustaría poner un video muy corto, de 3 minutos y medio, donde se hace una especie de repasos y de barrido
del pensamiento social. Pero vamos a verlo, es muy cortito, por eso lo voy a poner, porque está muy corto y creo que no nos quita tanto tiempo para esto. Ahí va. ¿Sabes cuándo surge el pensamiento social y político? Los antecedentes remotos del pensamiento sociopolítico se sitúan en la antigua Grecia. En esa época, el pensamiento político asume dos vertientes principales. El discurso político, que se caracteriza por ser un pensamiento subjetivo que procura congregar voluntades y llamar a la acción para definir y alcanzar metas colectivas concretas. Ejemplo, la oración fúnebre pronunciada por el líder ateniense Pericles. La filosofía política, la cual constituye un pensamiento especulativo sobre el ser humano, el Estado y la sociedad, que intenta establecer la mejor forma posible de gobierno. Partiendo de la premisa filosófica, se orienta hacia el deber ser. Ejemplo, en la República de Platón. Tanto en la civilización griega como en la romana se hicieron aportaciones filosóficas significativas, mientras que los griegos pensaban en términos filosóficos, políticos y morales, los romanos lo hacían en términos jurídicos. Los pensadores destacados, solo por mencionar algunos, en Grecia tenemos a Sócrates, Tucídides, Platón y Aristóteles, y en Roma tenemos a Cicerón y a Séneca. En la Edad Media sobresalen las figuras de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, quienes desarrollaron una filosofía política de corte teológico. Mientras que San Agustín es el primer autor que trata de manera más o menos general el tema de sociedad civil en este periodo, Santo Tomás ocupa una posición única en la historia del pensamiento político como el más ilustre de todos los aristotélicos cristianos. La filosofía renacentista se desarrolló en Europa desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. Entre los pensadores más destacados de este periodo se encuentran Jean Bodin y Nicolás Maquiavelo, cuya obra de este último representa un punto de inflexión en la historia del pensamiento político con el surgimiento de la ciencia política. En el Renacimiento comenzaron a perfilarse las características de lo que había de constituirse como civilización moderna. La Reforma en el siglo XVI contribuyó de manera decisiva a derribar las ideas políticas medievales en las que existía una primacía de lo religioso sobre lo político y lo social. Ninguna doctrina política fue capaz en el siglo XVI de suscitar tanta inquietud y tantas acciones políticas como la de los reformadores Martín Lutero y Juan Calvino, quienes pugnaban por una reformulación de la posición y las prácticas de la Iglesia. Ambos pensadores se centraron en analizar temas como la ley natural y el derecho positivo, las implicaciones de la doctrina cristiana del hombre, la Iglesia y el Estado, los límites del poder político y los deberes mutuos del gobernante y de sus súbditos. Muy bien, perfecto. Hasta ahí llega, ¿no? Entonces es interesante hacer en pocos minutos un recorrido de algo tan importante, ¿no? Pero pues al menos podemos situar, poner en perspectiva esto del pensamiento social, ¿no? Porque no hay que olvidar que yo y ustedes a eso nos estamos dedicando. Ustedes ya decidieron utilizar esta herramienta de las ciencias sociales a través de una disciplina que es el derecho y la psicología. Pero las raíces siempre son importantes, entonces ese pequeño video me gustó mucho a mí en el sentido de que nos explica bien rápidamente cómo se pasó este pensamiento social, ¿verdad? De los griegos, los romanos, cómo se llega al Renacimiento y cómo se plasman la semilla de las ideas modernas del pensamiento social, ¿verdad? Y luego ya vienen unas corrientes críticas muy fuertes, ya más posmodernistas, que vamos a ver más adelante, pero pues cómo se basaban en el discurso político, ¿verdad? En Grecia, ellos atendían más a la cuestión de la filosofía, la política, la moral, y los romanos más al derecho, ¿verdad? No hay abogados, por eso les están dando derecho romano en los primeros semestres, tal vez ya les estén dando, si no, que siguen. Y cómo la teología era parte de todo esto. Sin embargo, bueno, no nos vamos a concentrar tanto en eso, pero sí va a quedar el videito ahí grabado para si tienen alguna duda o les nace alguna duda,
pues consultarlo. Pero lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver el día de hoy es una corriente del pensamiento, lo que es el positivismo. Nada más el estructural funcionalismo no lo vamos a alcanzar a ver porque pues, es muy corta la clase para ver tanto. Pero vamos a hablar un poco, o vamos a empezar con lo que es el positivismo, que yo les comentaba que era una especie de ruptura, ¿verdad? Del pensamiento social. Es como pasar de lo viejo a lo nuevo, de lo obsoleto a lo moderno aplicable. En fin, es una antes y un después, ¿verdad? Evidentemente, lo que se pensaba en aquel tiempo, algunas cosas pueden llegar a sentirse desde nuestra perspectiva intelectual y a la luz del tiempo, pues, anticuadas, pero curiosamente o paradójicamente en ese momento rompían los esquemas de los estándares establecidos, de las estructuras de la sociedad, si se le podía llamar de alguna manera o si existía alguna estructura. Existía, de hecho, pero no estaba bien pensada, ¿verdad? Por ejemplo, en los animales existen estructuras sociales, ¿verdad? Ya ven que hay un macho alfa o una hembra, en los leones, en los lobos, en fin, digo, para no entrar en demasiados detalles, y existe una estructura social, pero por ahí yo, por ejemplo, se me hacía muy interesante cuando hablaban de las mascotas, ¿no? Que decían que no tienen conciencia de sí mismos, ¿no? Pero los seres sociales empezamos a tener conciencia de nosotros mismos y a mí, en lo personal, se me hace algo bien interesante, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú ves a un gato que lo pones un espejo y pues tiene cierta conciencia, pero tú pones un espejo y sabes que eres tú, ¿verdad? Y todas las implicaciones intelectuales que ello conlleva, ¿no? En fin, tampoco quiero meterme en temas demasiado filosóficos, pero pues se vale hacer cualquier tipo de pregunta también. Muy bien, pero vamos a hablar del positivismo en este caso, ¿verdad? Entonces, aquí podemos abrir con el que es el marco conceptual del positivismo, que es una disciplina teórica, ¿no? Ya les hablé un poquito de lo que son las teorías en la clase pasada, aunque no es el objetivo hablar de metodología, pero sí a mí me gusta mucho irlos formando, que sepan hacer trabajos, porque se los van a estar pidiendo todo el tiempo, ¿verdad? Y el que no aprenda, pues va a andar batallando. Pero, en fin, una disciplina teórica, analítica, que tiene por objetivo estudiar el conocimiento científicamente válido, sus procedimientos y componentes. Ya estamos hablando del método científico aquí, ¿verdad? O sea, prácticamente ya estamos hablando del método científico, donde el positivismo vino a mostrarnos esta plataforma. También se visualiza como un sistema filosófico basado en la experiencia, ¿no? Las cuestiones empíricas, ¿no? Es decir, la repetitividad de los hechos, ¿no? Que más adelante vamos a ver cómo, porque decían ya los hechos sociales, ¿no? Y el conocimiento empírico de estos fenómenos naturales y apariencias de las cosas, porque finalmente pues, nos afectaban como seres sociales de nuestros antepasados. Entonces, por ahí va el marco conceptual o va una especie de flujograma, ¿no? De cómo se va desde esta disciplina teórica y qué tan difícil ha sido para sus exponentes de aquel entonces ser aceptados con esos pensamientos, ¿no? En un esquema o en un marco conceptual, en un marco del teológico, donde las estructuras definían la iglesia, más que nada, o los sistemas absolutistas de los monarcas, donde las leyes que estaban hechas tenían un valor muy, muy ambiguo, pues, ¿no? En cuanto a que al ejercicio del poder, que es parte de las ciencias sociales también. Entonces, el positivismo, este conjunto de reglas, se le conoce como las que rigen el saber humano, o sea, concibiendo a la ciencia como operaciones observables de la naturaleza, ¿no? Okay. Entonces ya estamos entrando un poquito a lo que es el objetivo de las universidades, por decirlo así, ¿verdad? Es decir, mira, queremos que el conocimiento sea factible, válido, observable y que se pueda experimentar. Este pensamiento positivista aparece en un momento histórico de Europa Occidental. Esto es a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. O sea, fueron muchos años de oscurantismo, le dicen algunos, ¿verdad? Algunos le llaman oscurantismo o tinieblas, ¿no? Donde era muy difícil arriesgarse o aventurarse a proponer ideas nuevas de lo ya establecido. Pero hay que entender el positivismo como ese rompimiento, cómo te animas, cómo te atreves. Eran muchos fueron perseguidos por ello. Y cómo
dices, hay que salir adelante en esta sociedad con base en la utilización de la razón, ¿no? No de otros elementos que ahorita vamos a ver más adelantito aquí, en esa clase, que era lo que se pensaba en aquel tiempo, o que cuando llega el positivista más famoso, o el más reconocido, al menos, dice, así es como se veía a la sociedad, o cómo pensaba la sociedad, y ya nos dice, pues, como es lo mejor. Este pensamiento positivista también surge bajo innumerables cambios tecnológicos, como los acontecidos por la Revolución Industrial. Empezaban las máquinas, las cuestiones mecánicas en el auxilio del hombre para no usar tanto la fuerza, ¿no? Y hizo la vida más sencilla. Coincidiendo a la vez este pensamiento positivista con el decaimiento del sentido metafísico y religioso del conocimiento, ¿no? En esta cuestión teológica. El hombre o el individuo, al no obtener, hombre o mujer, las respuestas esperadas en la religión, ya a la religión se le estaban acabando las explicaciones, ¿verdad? Ya de poco a poco, ya no podían explicar tanto los fenómenos. Entonces, no podía explicar el porqué de las cosas, ya se comienza a fijar la atención en la ciencia, ya que esta ciencia pues brinda más seguridad, confianza y confort, decía por ahí, ¿no? Bueno, o te dejaba más satisfecho, ¿no? De igual forma, el positivismo consiste en no admitir como válidos científicamente otros conocimientos, sino los que proceden de la experiencia, es decir, el método científico, totalmente, ¿no? Rechazando, por tanto, toda noción y todo concepto. Bueno, aunque en ese entonces no se le decía el método científico, ¿no? Pero por ahí ya más o menos se quería instaurar esa idea. Entonces, por tanto, toda noción y todo concepto universal y absoluto. O sea, no hay verdades absolutas, ¿verdad? Los hechos es la única realidad científica, es decir, agarrar los hechos, abstraerlos, así como que agarrar el hecho social, lo pone, o el hecho, en este caso, lo pones ahí, lo estudias, ¿no? Lo ves y dices, a ver, ¿qué trae esto? Entonces lo empiezas a quitar sus partes una por una para empezar a explicarlo, ¿verdad? Y eso te va a dar experiencia, te va a dar la inducción, o sea, un camino, y el método exclusivo de la ciencia, ¿no? Para poder explicar esos hechos. Así el positivismo es como que la piedra angular, ¿verdad? De lo que nos enseñan ahora en las universidades. Había un lado negativo, dice, pues el positivismo es negación de todo ideal, de los principios absolutos y necesarios de la razón, es decir, de la metafísica. Que pues en un momento en que pues, la metafísica pues, se utilizó como una ciencia razonable, ¿no? O que podía ser explicativa de los fenómenos. También el positivismo es una mutilación de la inteligencia humana, bueno, así lo pensaba, ¿no? Que hace posible no solo la metafísica, sino la ciencia misma. Estos son extractos que yo saqué de ese tiempo lo que se pensaba, ¿no? Del surgimiento de esta nueva corriente del pensamiento. Pero ya se le ve al positivista como un hombre que encuentra respuestas lógicas al estudiar en forma analítica, hacer análisis, ¿no? Al desagregar, desmembrar el todo para poder analizarlo en su conjunto, en sus partes, para después de su conjunto, y estudiar los mecanismos de los objetos que se encuentran a su alrededor, o sea, todo lo que está viendo. Entonces ya hay que empezar a revisar. Entonces, podemos mencionar a David Hume, ya creo que ya lo hablamos un poquito en las primeras clases, como alguien que era un filósofo escocés que pensaba, ahí está el año en que él vivió, que consideraba que el conocimiento estaba limitado a los acontecimientos actuales de la existencia. Eso va muy asociado a lo que es la realidad observable, a tener conciencia de ti mismo, y luego ya evitar las cuestiones catastróficas, esas deterministas, ¿no? De que hay decir, por ejemplo, ya puedes tener control de tu propia vida a través de ciertas explicaciones más razonables. También pensaba él que todos los contenidos de la conciencia provienen de la experiencia, fíjense, son como que los primeros escalones, ¿verdad? De cuando ya alguien dijo, eso es el positivismo, aquí podemos ir materializando eso. Y su teoría principal reside en la asociación de las ideas. Entonces, si bien es cierto, los griegos ya utilizaban esta asociación de las ideas, después viene una etapa muy negra donde, pues, la base teológica o la iglesia, pues, quitó toda posibilidad de engrandecimiento. También Immanuel Kant, que es más o menos un poquito más contemporáneo que Hume, pero por ahí más o menos,
Era un filósofo alemán formado en el racionalismo, ¿no? En el sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Fueron las primeras cosas que yo les dije a ustedes, ¿no? Entonces, esa es la gran capacidad que tenemos nosotros de racionalizar las ideas para poderles darles una salida o una explicación y poder explicar por qué suceden ciertas cosas. Entonces, también Kant se plantea el problema del valor y de los límites de este mismo, ¿no? Comienza a dudar del valor de la razón al leer a Hume. Entonces, pues es que estamos ante una explosión, una revolución del pensamiento. Entonces, digamos que de todo se duda y nada se cree, y ya empiezan a hacerse esta asociación de ideas para poder llegar a ciertas conclusiones, ¿verdad? Pero al final de cuentas, podemos ver que cuando llega Augusto Comte, el que está aquí en pantalla, un francés, se le conoce como lo que fue la evolución del positivismo, o alguien que ya le puso ese nombre y dijo, el positivismo debe de ser esto. Entonces él utilizó el término positivismo por primera vez, ¿no? Por este filósofo y matemático francés del siglo XIX, que vivió como entre 1798 y 1857, o sea, partió siglo, ¿no? Del 18 al 19. Pero algunos de los conceptos positivistas se remontan, como dije ahorita, a Hume o al francés Saint-Simon o al filósofo alemán Immanuel Kant. Pues todo tiene un origen, ¿verdad? Entonces, Comte se vio influenciado por estas ideas primigenias de estos filósofos y él las fue agarrando, aglutinando para tener algo más sólido, que es como hacemos nosotros las tesis o los estudios, ¿verdad? Agarramos ideas de otras personas, tratamos de utilizar nuestro intelecto nosotros para decir, bueno, entiendo el problema, entiendo el contexto de todo este tema, y aquí va mi propuesta, ¿no? Entonces ahí es donde tú demuestras una capacidad intelectual para proponer algo, ¿no? En esto que es la ciencia social o los que pertenecemos a una universidad como alumnos, como maestros, que la finalidad pues es engrandecer ensanchar los campos del conocimiento, ¿verdad? Y pues así lo hizo este señor, Comte, que es uno de los grandes exponentes del positivismo. También se interesó por la reorganización de la vida social, es decir, al plantear una reorganización, pues estamos hablando que no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Y si se planteaba con las ideas del positivismo, pues era para el bien de la humanidad a través de este conocimiento científico, ¿verdad? Ya hablar de hechos, de cuestiones de la experiencia, asociación de ideas, retomando lo que hizo Hume o Kant, y ya él tratando de aterrizar una teoría, por decirlo así, ¿verdad? Con conocimientos adquiridos, lo que sería el positivismo, ¿no? Entonces, al hacer esta reorganización de la vida social, y por esta vía, a través de esta vía, pues se podría llegar a un engrandecimiento de la sociedad y también por esta vía del control de las fuerzas naturales, comentamos, ¿no? Los dos componentes principales del positivismo son la filosofía y el gobierno, desde la perspectiva de Comte. Y era para dar una respuesta a la revolución científica, política e industrial de su tiempo. Es decir, imagínense, él pensaba que instaurando esta corriente del pensamiento filosófico de la sociedad, iba a haber cambio científico, político, industrial. Entonces, iba a cambiar el paradigma de lo que se estaba dando, pues, ¿verdad? Y vaya que sí, ¿verdad? Porque si bien todavía la iglesia pues movía un poquito sus hilos de tener un control más allá de lo razonablemente, ahora sí, utilizando la razón, lo permitido, porque llegó el momento que ya era muy complicado explicar los fenómenos a través de la Biblia o de otras religiones, ¿verdad? Porque yo estoy hablando, a lo mejor me estoy centrando un poquito nada más en la religión que era la más dominante, pero pues había otras también, ¿verdad? Pero pues imagínense, nos llevaría años, ¿no? Entender todo eso. Por eso cuando digo iglesia o religión, pues la que ustedes quieran, ¿verdad? No voy a pelearme por una en especial. Aquí lo importante es que la proposición de instaurar esta corriente del pensamiento rompía precisamente, o rompe con esas ideas metafísicas, ¿verdad? Entonces, también
para adoptar una actitud científica era la clave, o así lo pensaba Comte, de cualquier reconstrucción de la sociedad. Era necesario hacer todo esto, ¿verdad? Entonces, para ello, él escribe una obra que se llama Curso de Filosofía Positiva, que tiene 6 volúmenes, entre 1830 y 1842. Se publica, perdón, la obra de Comte. ¿Y qué nos explica o qué es de las cosas que podemos extraer que sean de mucha importancia en cuanto al estudio de las ciencias sociales? Que podemos incluso hablar de que son teorías sociológicas, ¿no? Porque la sociología, esta ciencia social, ¿no? De la sociología, fue la que abrió un poquito esos pensamientos al mundo. Entonces, Comte tenía tres, o pensaba que había 3 estadios del pensamiento a través de la historia de la sociedad. Uno, que era el estadio teológico, en donde se explicaba que los acontecimientos o estos acontecimientos se explican de un modo muy elemental, ¿no? Muy básico, apelando a la voluntad de dioses o de un dios, es una especie de fetichismo, monoteísmo, politeísmo. O sea, pensabas que las fuerzas, había una fuerza extraña que sí podía explicar esta situación de incluso los fenómenos naturales, porque llovía, porque no, porque había terremotos o algo así, en fin. Entonces, era el estadio teológico, fue digamos, la primera etapa del hombre en sociedad, y así explicaba sus fenómenos, pero pues no tenía los conocimientos necesarios para explicarlo de otra manera. Después vamos a decir que hubo una evolución del estadio teológico y pasamos al estadio metafísico, donde los fenómenos ya se explican invocando categorías filosóficas abstractas. Bueno, todavía no se llegaba a la cúspide del pensamiento, pero pues al menos ya se estaba tratando de utilizar el intelecto, ¿no? La parte abstracta de nuestro cerebro, de nuestra comprensión, para poder tratar al menos de explicar algo, ¿verdad? Y había el tercer estadio, o el último de esta evolución, en donde el científico es positivo, ya eso es científico, el conocimiento es científico o positivo, y se empeña en explicar todos los hechos mediante la aclaración material de las causas. O sea, ya el positivismo es la cúspide en aquel momento es el pico, ¿no? Es el pico de decir, si lo explicamos de esta manera, los acontecimientos, estamos ante una sociedad que explica de manera racional los fenómenos que suceden en ella. Y dejar atrás lo metafísico, lo teológico. Aquí está otra vez el cuadro de otra manera, o que son las 3 fases de la cultura humana desde la perspectiva de Augusto Comte. Entonces, en el estado teológico, el hombre ha estado dominado por creencias y divinidades, ¿no? Acuérdense ustedes que los reyes, los monarcas pensaban que Dios los ponía ahí, ¿verdad? O que un Dios los ponía ahí, que tenían la sangre distinta. O sea, pues nadie decía que no, porque pues era refutar dichos o cuestiones establecidas y que la iglesia avalaba. O sea, el clero, la iglesia, estaba a la derecha de los monarcas para avalar sus decisiones. Entonces era muy difícil ponerte en contra. Entonces ese estadio teológico, desde el punto de vista de los positivistas, fue muy negativo, ¿verdad? Porque estuvieron sometidas, la sociedad estuvo sometida de manera terrible a cuestiones de una sin razón, ¿verdad? Desde el punto de vista científico. Es decir, que todo se podía explicar a través de cuestiones empíricas, evitando las divinidades y las creencias o los mitos, ¿verdad? O estos seres extraños que servían para explicar todos estos fenómenos. Entonces, en el metafísico, también estoy reiterando nada más desde otra perspectiva. Estoy parafraseando para que vean que se puede decir lo mismo de diferentes cosas, ¿no? Entonces, para Comte también, o para los positivistas, es una etapa intermedia, el estadio metafísico que evoluciona del teológico, es una etapa intermedia en el estado teológico y el positivo, ¿no? Entonces, esta metafísica intenta explicar la naturaleza de los seres, su esencia y sus causas. Pues ha haber sido muy importante el trampolín, ¿verdad? Fue el trampolín y fue el atreverse, pues, ¿no?
a pensar, porque muchos de los metafísicos eran teólogos, o sea, estaban dentro de la iglesia. Tal vez como San Agustín, Santo Tomás, que eran los que, pues, entre otros, pues decían, sí, la iglesia no hay que olvidarla, pero también hay que pensar en que ya se debe utilizar las ideas para que las complejidades sean un poco más fáciles de explicar. Y finalmente el tercer estadio positivo, el positivo, o el estado positivista, que busca solo los hechos y sus leyes, ¿verdad? No las causas ni principios, sino ya determinar y llegar a soluciones completas, concretas, y que éstas se establezcan porque a través de un método llegamos a ese tipo de soluciones. Entonces, este es el fin último de los positivistas, ¿verdad? Aquí está la obra de Augusto Comte, el curso de filosofía positiva, en donde pues toda la atención debe centrarse, o es lo que él explica, en averiguar cómo, fíjense, cómo, que después lo podemos poner como pregunta, un cómo, qué, por qué y para qué, que después vienen a ser las preguntas básicas de cualquier investigación. Cómo se producen los fenómenos con la intención de llegar a generalizaciones sujetas, a su vez, a verificaciones observables y comprobables. Nada más cercano al método científico. Lo que observo, recojo datos. Entonces, seguramente en aquel tiempo el tratar de instaurar un pensamiento positivista pues ha sido muy complicado. Pero bueno, pues finalmente se logró. También la obra de Augusto Comte es considerada como la expresión clásica de la actitud positivista. Es que él tal vez retomó todo, pues, ¿verdad? Retomó todo y logró en una obra integrarlo todo, ¿verdad? Y haber sido el clímax, ¿no? Del pensamiento científico o del ideal de lo que debería aspirar un científico, ¿verdad? Y aplicaba para las ciencias sociales y evidentemente para las ciencias formales, ¿verdad? Primero para las ciencias formales, pero también vieron que había una aplicabilidad para las ciencias sociales y que tenía una utilidad también, ¿verdad? Como hablamos en la clase anterior de la utilidad de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, es decir, la actitud de quien afirma que tan solo las ciencias empíricas son es la adecuada fuente del conocimiento. Y es lo que se sigue diciendo ahorita. Actualmente, los economistas, incluso los abogados, o sea, todos, ¿no? El economista maneja un poquito más de datos cuantitativos, ¿no? Números, la econometría, o puede meter muchas variables para crear modelos ideales de comportamiento a través de las elecciones, ¿no? Entonces, pero pues también el sociólogo utiliza la estadística bastante, el derecho pues también es un poquito más interpretativo, pero pues hay que ver la repetitividad de ciertas cosas para ver cómo actuar, ¿no? Entonces, esta empiricidad de la ciencia hace que sea la mejor fuente del conocimiento y que hasta el momento no hay nada no hay una vía distinta, ¿verdad? Entonces, todo se tiene que comprobar. Pues, por ejemplo, dicen, hay ovnis, ¿no? Y que a muchos nos gustará mucho el tema, ¿no? Y que, mira, esa foto sí parece que existe otra inteligencia superior, pero mientras no lo podamos comprobar, no podemos hacer una tesis digamos, sobre una inteligencia fuera de este planeta, no porque no existe, sino porque no hemos podido comprobarlo. Pero si por alguna razón lo llegamos a comprobar, bueno, pues entonces ya va a ser parte del conocimiento de esta sociedad que tenemos nosotros ahora, que somos tú y yo, y que estamos tratando de explicar esto. A lo mejor nuestras amigas psicólogas o amigos van a explicar una cuestión del comportamiento aplicando estas bases positivistas, ¿no? Con el tiempo se han ido solamente depurando las técnicas y las herramientas, pero no van más allá del pensamiento original. Muy bien. Entonces, esta cuestión del positivismo adquiere un carácter social, ¿verdad? El espíritu positivo tiene que fundar un orden social, es decir, ya los positivistas, empezando con Kohn, ellos pensaban que ya se podía pensar en un orden social y ahí en la imagen aparece orden social, así como
a manera de pregunta, porque pues ni siquiera se tenía conciencia de que existía un orden social y no estaba aceptado tampoco. Se aceptaba que el rey era el mandamás y que la iglesia mantenía un estatus también importante y que los señores feudales y los ricos, pues, es casi lo que pasa ahorita, ¿no? O sea, no más que con diferente ropa, ¿no? Pero, y con diferente corte de cabello. Pero sí había una estructura social, pero pues no se le iba a permitir a digamos, a un economista en ciernes de aquel entonces decir, voy a publicar un libro que diga que hay una estructura social y los quintiles y percentiles de los más ricos y el 2% de la sociedad detenta el 90% del Producto Interno Bruto o cosas así. Porque, pues, no, o sea, si era para denostar o para hablar de una manera peyorativa, mala, pues, ¿no? De alguien, de un grupo, de interés, pues no se lo iban a permitir. Y más si tenían el poder. Entonces, orden social y aparece la question mark ahí, ¿no? El signo de interrogación. Porque, pues, el positivismo tal vez fue el primero que explicó y que dijo, ok, se puede tener un orden, o se puede explicar, o se puede tener un orden social si aplicamos esta teoría del positivismo, ¿verdad? Entonces, pero eran cuestiones fundacionales, decía, vamos a fundar un nuevo orden social que sea mejor, pues, pero todo tiene sus radicalismos, ¿verdad? Hasta los liberales, los conservadores tienen sus radicalismos, entonces, pero siempre ayuda mucho que se coloquen las primeras piedras de esto, ¿verdad? Muy bien. También la constitución de un saber positivo es la condición de que haya una autoridad social suficiente y esto refuerza el carácter histórico del positivismo, ¿verdad? O sea, es decir, darle prioridad al saber, al conocimiento, siempre y cuando dentro de las bases positivas, ¿no? De esta cuestión de aplicar hechos observables, sociales, comprobables, que se puedan experimentar, para que pudieran ser aceptados. ¿Qué sentido tenía el positivismo? Esta ciencia positiva es una disciplina de modestia y esta es su virtud. Es lo que yo retomo, ¿no? De algunos escritos, no lo digo yo. El saber positivo se atiene humildemente a las cosas, ¿ok? A lo que se ve, a lo observable. Se queda ante ellas sin intervenir, sin saltar por encima para lanzarse a falaces juegos de ideas, es decir, evitar la especulación. En términos generales es lo que está diciendo. Ya no pide causas, sino solo leyes. Ok, bueno, pues todavía está vigente esto, ¿no? Una y otra vez vuelve Augusto Comte del modo más explícito al problema de la historia y la reclama como dominio propio de la filosofía positiva. O bueno, o al menos tal vez compensaba, bueno, si hubiéramos aplicado esta filosofía positiva desde los inicios, pues imagínense cómo el nivel de avance hasta donde hubiera llegado, ¿verdad? Por otro lado, en esta relación se da el carácter histórico de esta filosofía que puede explicar el pasado entero. O al menos ya con los elementos del positivismo en ese momento se podía explicar, ¿verdad? La historia, hasta la historia de la ciencia, ¿no? O la evolución, o el desarrollo, ¿no? De todo esto. Porque desde la perspectiva de Comte, pues él tenía las herramientas válidas, reales, ¿no? De cómo se podría explicar todo esto. Muy bien. Pues a mí me gusta mucho hablar qué pasó en México, ¿verdad? También, si hablamos de positivismo, pues hubo positivismo en México, ¿qué pasó? Pues sí, el positivismo en México, podemos ver a Gabino Barreda, como fue un médico, filósofo y político mexicano, estudiaba medicina en París, Francia, se acercó a los cursos del gran exponente del positivismo, Augusto Comte, que ahorita acabamos de hablar un poco de él, lo que marcó su ideología de Gabino, ¿no? Y que vino aquí a México. Una prioridad para Barreda y sus allegados positivistas era la emancipación mental por medio de la educación adecuada. Entonces sí, tenía muy buenas ideas, pero no les gustó a algunos también porque lo veía un poquito, él veía un poco o mucho la intervención del Estado, ¿no? Así como el Estado participara demasiado en esta educación adecuada de la sociedad. Y eso lleva a cuestiones
de una corriente de pensamiento socialista, ¿no? Podemos platicar más adelante de eso. Entonces, pues había unos opositores que eran más liberales en cuanto al pensamiento del dinero y que decían, de la economía en este caso, perdón, y entonces, pero pues al final de cuentas resaltaba algunos aspectos positivistas, ¿verdad? También con Juárez, o de Benito Juárez, al mando de México, pues ahí es donde se explaya Barreda, ¿no? Estando Juárez como presidente, sería el encargado de Barreda de colaborar con la reforma en términos de educación, o al menos él fue el que ayudó, auxilió en la parte de la educación de la reforma, ¿no? De la época de la reforma en México, ¿no? La reforma que fue, pues, la parte importante de la reforma o la pugna entre conservadores y liberales era separar al Estado de la Iglesia, ¿no? Porque estaban muy juntitos como los monarcas, ¿verdad? Entonces había que separar el Estado de la Iglesia y fíjese, viene el rompimiento del estadio metafísico, llega la parte positiva, se instaura en México a través de las leyes de reforma, es decir, gobierno por acá y la iglesia por allá, ¿verdad? Y nada de que lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, y es más, hasta vamos a regular estas cosas, ¿no? Así es el positivismo en México, fuera de las ideas más principales, ¿no? Hay un sin embargo, sin embargo, la libertad que los positivistas hablaban iba en contra de la libertad entendida como dejar hacer. El dejar hacer, ¿no? Es decir, no intervengas, que eran los postulados básicos de este liberalismo económico, ¿no? De la famosa mano invisible, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, y los precios perfectos se constituyen de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, y todo ese tipo de cosas que podemos, a lo mejor en el en vivo, ¿no? Lo vamos a ver. Dejar seguir el curso natural de las cosas. Había una especie de crítica al positivismo radical, ¿no? Sin obstáculos, sin trabas, así como la ley de la gravedad de la naturaleza. Muy bien. Miren, yo sé que no tuvimos reunión en vivo, la vamos a dejar para otra semana. También lo pensé porque no avanzamos demasiado en algunos temas. Pero pues ya con las tareas que le dejé y con lo que le voy a dejar sobre el positivismo, ya vamos a tener ya elementos para poder platicar un poco en la próxima clase en vivo, que yo les voy a mandar el anuncio. Hasta aquí vamos a llegar en lo que es el positivismo, porque les voy a dejar un escrito que hable del positivismo para que ustedes también lo lean aparte, para que ustedes lo chequen y ya yo poder ver si se entendieron los postulados básicos. Porque esta materia no vamos a estudiar el positivismo en total, porque es una de otras corrientes del pensamiento, pero al menos nos va a dar por unas 2 clases de pérdida para que ustedes también participen y me digan qué piensan del positivismo, ¿no? Y qué es lo que ustedes creen. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Estén atentos de sus correos electrónicos, gracias a los que dieron la vista al video. No les he hecho ninguna pregunta del último video todavía y probablemente no les haga sobre ese video. Pero de este video sí, no es probable, es seguro que voy a hacer una tarea que no la voy a decir ahorita en este momento porque la estoy analizando, que va a ser sobre el positivismo, evidentemente, y va a ser no sobre Gusto totalmente, sino sobre el positivismo como una corriente del pensamiento como una parte de las corrientes del pensamiento social, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, compañeros y compañeras, estimados de Psicología y de Derecho, que pues espero que estén entendiendo más o menos todo esto. Pónganme algún comentario abajo, con toda confianza, si algo no entienden, si algo quieren saber. Es mejor equivocarse y aprender que quedarse con la duda. Estas son cosas sencillas, pero a veces no nos gustan. Pero pues hay que aprobarla, pues ya estamos inscritos en la materia, ¿no? Pues hay que llevarlo adelante. Entonces, llevo registro de todo. Por eso es importante que todos entreguen todo, porque los voy a medir con la misma vara a todos, ¿no? No tengo preferencias por ninguno de ustedes, es decir, tengo preferencias por todos. Entonces, al final yo digo, bueno, yo dejé tantos trabajos y esta persona fue la que me entregó todo, me participó todas las veces y todo, y como le dijeron los boxeadores, ¿no? Se meten a un ring y los dos ya llevan 10, y más bien la puntuación baja por lo que dejan de hacer, más bien por lo que dejan de hacer, no por lo que están haciendo, porque lo que están haciendo es lo que deben de hacer. Entonces yo les digo, vamos a hacer esto, esta es la tarea, hay que entregarla.
tal día, ok, si es después, pues baja puntos, si no lo entregas, pues baja más puntos. Si les pido participar en un video, pues va a ser para participaciones en clase. Si no lo haces, bueno, pues lo vas a tener. Entonces, hay que entenderlo de esa manera. Y entiendo que no nomás llevan mi materia. Por eso yo siento que ha sido no muy demandante mi materia. 2 clases o una en alguna ocasión a la semana está bastante bien para que ustedes lleven otras materias. Y creo que las tareas no han sido tan fuertes o para quitar eso. No crean que no estoy consciente de ello. Es decir, voy a tratar de no ser muy demandante pensando que se llevan mi materia nomás. Muy bien, creo que ya me metí mucho rollo, ¿verdad? Bueno, amigos y amigas de Derecho y de Psicología, hasta aquí la dejamos en la clase de Introducción a las Ciencias Sociales y voy a pedir algunos comentarios sobre positivismo. Muy bien, hasta luego, pórtense bien.